a todos y bienvenidos a esta segunda y última jornada de la quinta edición del Festival Leer aquí en San Isidro. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la primera mesa de disertación con nuestros panelistas, pero antes queremos decirles que pueden visitar en el transcurso de toda la tarde y hasta las 6 a las editoriales que se encuentran presentes desde el día de ayer y hoy también, aquí en la carpa al costado de la sala, para ver toda la variedad de libros y de publicaciones que hay, como así también, ¿por qué no?, para participar de charlas con los editorialistas que están presentes. Con los panelistas y disertantes presentes en la mesa, damos comienzo entonces a la primera disertación en la tarde de hoy, que trata sobre monstruos y vampiros a través del tiempo. Los pájaros de Hitchcock, La niebla de Stephen King, Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker, sobre los mejores vampiros, monstruos y alimañas de la literatura y el cine, los seres del mal que nos quedaron grabados para siempre como un amor incondicional. Se encuentran presentes Luciano Lamberti, Ricardo Romero, Esther Cross y quien modera, Matilde Sánchez. Ricardo Romero trabajó como editor en Gárgola Ediciones y también en la colección Negro Absoluto. Se licenció en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba y tras formarse llegó a dirigir la revista Oliverio. Publicó también relatos y novelas, entre sus últimos se destacan Ninguna parte, El síndrome de Rasputín, Los bailarines del fin del mundo, La habitación del presidente, Historia de Roque Rey, El conserje y la eternidad y Big Rip. También nos acompaña Esther Cross. Ella es sinónimo de prolífica, productiva e inagotable publicaciones. Estudió letras, se graduó como psicóloga y publicó más de 10 libros, entre ellos novelas y cuentos. También escribió y dirigió el documental Humillados y Ofendidos. Supo ganar alrededor de 4 premios y becas y se desempeña como traductora del inglés al español. Ganó el premio de novela de la Fundación Fortabat por su libro La inundación y la beca Fulbright del Fondo Nacional de las Artes. Matilde Sánchez es escritora, periodista y traductora y amiga de nuestro querido Festival Leer. Publicó las novelas La ingratitud, El DOC, El desperdicio y Los daños materiales, además de haber recibido la beca Guggenheim. Dirige actualmente el suplemento de cultura del diario Clarín y la revista Enia. Se encuentra con nosotros también Luciano Lamberti. Él nació en la ciudad de San Francisco, en Córdoba, en 1978. Se licenció en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2006 publicó su primer libro de cuentos llamado Sueños de siesta y luego su primer libro de poemas. En el 2010 publicó también el segundo libro de cuentos, El asesino de chanchos, al que le siguió los libros de cuentos El loro que podía adivinar el futuro y La casa de los eucaliptus, entre otros. Damos inicio entonces y los recibimos, si les parece, con un fuerte aplauso a esta primera mesa de disertación Monstruos y vampiros a través del tiempo, con la moderación de Matilde Sánchez. Hola, buenas tardes a todo el público que milita la literatura como es la tarde de hoy. Bueno, yo iba a presentar un poco a los autores, pero después de la magnífica y exhaustiva presentación, me gustaría ir de lleno a algunas cuestiones que planteaba la introducción. Yo a dos de los autores que están aquí no los conocía personalmente. Algunos de sus libros son Lamberti y Romero, pero algunos de sus libros sí que puedo dar fe de que han tenido un recorrido de mucho respeto, además de la crítica, lo cual no es un dato menor en un momento de aluvión de títulos, ¿no? Como La casa de los espíritus y El conserje. De Esther Cross
me gustaría agregar a la, como les decía, exhaustiva introducción, que nos conocemos hace muchos años, desde que ella participaba en los talleres de Grillo de la Paolera, y que quisiera remarcar que es una autora que se abrió camino cuando no era tan fácil destacarse, ¿no? Y que hace muchos años su narrativa nos acompaña. Yo cuando me encontré con este tema, que me gustó mucho el libro de Mariana Enríquez, me preguntaba al leerlo, una de las preguntas que me gustaría hacerles también es qué piensan del impacto de Nuestra parte de noche. Es cómo tomar al monstruo, después, que ya es como un objeto pop también, ¿no? O sea, vos como hiciste un estudio, un ensayo, que tiene de biografía, pero también tiene de interpretación de una época, que es el libro sobre Mary Shelley. Digamos, de Mary Shelley hasta hoy, el monstruo Frankenstein, los vampiros, los muertos vivos, gran metáfora de los excluidos en la sociedad. Habrán visto la película de Romero, que no es el Romero que nos acompaña. ¿Qué queda? ¿Cómo volvemos a tener miedo del monstruo, que ha sido tan domesticado por la industria audiovisual? En principio, me parece que ahí hay dos cosas interesantes para pensar. La primera es, ¿tenemos que tenerle miedo a un monstruo? ¿O hay algo previo que un monstruo nos tiene que generar? A mí, cuando un monstruo me desconcierta, es en donde siento que el monstruo empieza a funcionar. Eso que decías del monstruo pop, si se quiere, es una contradicción de base, porque el monstruo es lo extraño, es lo más extraño, es lo más otro que uno puede concebir. Entonces, me parece que una de las formas de pensar lo monstruoso siempre es respetando un poco esa otredad y esa opacidad que siempre el monstruo tiene respecto y repensar, al menos a mí me interesa pensar su naturaleza sin atribuirle, por ejemplo, si vamos al caso de los vampiros, que terminan sobrecargados de glamour y son estrellas de rock y no son monstruos, están mejor ubicados en este mundo que nosotros. Está bien, ahí Michael Jackson funciona muy bien en lo que decís. Claro, ¿no? bueno, El thriller, el videoclip del thriller. Entonces, pensar lo monstruoso, la Seca siempre repetía que el monstruo es el ser único en su especie. Y a mí me interesa pensar ahí una criatura que no necesariamente sabe quién es o cómo tiene que relacionarse con su propia existencia, cuáles son sus límites, cuál es su naturaleza, básicamente. Esa pregunta a mí me interesa cuando los textos, las películas no la responden del todo, cuando no me dan la tranquilidad de una respuesta. Pasa incluso con los zombies, que es como ese monstruo que nos merecemos ahora, ¿no? Es el monstruo de época. Los zombies. Sí, ese monstruo anónimo, siempre voraz, poco inteligente. En Romero puede ser la metáfora de los marginados, pero yo creo que también es una metáfora, lo podemos pensar como una metáfora de todos nosotros. Somos un poco eso, esa masa uniforme yendo en pos de algo que no sabemos bien por qué lo queremos. Bueno, pero volvía, de volver a la extrañeza, a lo monstruoso, y no devolverle la extrañeza pensándolo como, bueno, que lo hago más sórdido, lo hago más violento, lo hago más malo. No, me parece que eso sería el camino más fácil, efectista. Para mí es tratar de pensar el monstruo como realmente quitándole esta cosa de bueno o malo, sí, está bien, es una criatura, por ahí mejor no cruzártela. Pero eso no le da, no tenemos por qué definirlo a través de nuestros códigos morales o éticos. Es justamente esa criatura que no los conoce o no le interesa conocerlos. Eso tal vez porque tu vampiro tiene sus virtudes. Es un vampiro virtuoso. Si vos decís que es un vampiro virtuoso, una yo no ética, quiero... claro, no se come todo lo que está delante. Elige un poco. Luciano, ¿qué pensás?
Yo creo que el vampiro de Romero da bastante miedo en un punto, pero porque yo lo ligo más a un psicópata, alguna vez lo hablamos con él, lo ligo más a un asesino serial. Estamos hablando del Conserje y la Eternidad de Romero, que es un libro que me gusta muchísimo. Me quedé pensando en esto que decías acerca de cómo hacer que el monstruo vuelva a generar miedo. A mí me parece que en gran parte la literatura de terror, yo siempre digo que es conservadora, incluso a despecho de sus propios autores, ¿no? En mis talleres leemos siempre un cuento de Joyce Carol Oates que se llama ¿Dónde vas? ¿Dónde estuviste? Que es uno de sus primeros cuentos. Es alucinante, es un cuento realista, pero que por momentos se vuelve sobrenatural, muy sutilmente. Y es un cuento sobre la transgresión y el castigo, ¿no? Y yo creo que en gran medida la literatura, por más que nosotros seamos muy progresistas, muy cancheros y muy contemporáneos, la literatura de terror siempre termina aludiendo a cuestiones morales o cuestiones que castigan la transgresión, que castigan atravesar un portal, ¿no? Y además, a mí me pasa algo, que es que la literatura de terror en general, por lo menos la literatura de terror vendida como literatura de terror, miedo no me da. Me da más miedo el cine de terror, mucho miedo, todavía, ¿no? Hace 2 noches vi The Black Phone, que está basada en una novela de Joe Hill, que es el hijo de King. Y por momentos sentí miedo. Y me cuesta muchísimo que me pase con la literatura. Yo creo que la literatura hace otra cosa con los monstruos y hace otra cosa con el gótico. Sobre todo la literatura más contemporánea, que ya está como de vuelta, ¿no? Que, bueno, en ese sentido hay cierto desgaste de los materiales, ¿no? Entonces, por ahí el terror uno lo puede percibir en escritores que no trabajan con monstruos o no de un modo directo. Ponerle el cuento Un hombre sin suerte de Samantha Schweblin, que a mí me pasa que trabaja con muchísima ambigüedad el tema del abuso, o por lo menos la sugerencia del abuso, y ahí hay un monstruo, ¿no? Que a mí, que tengo hijos chicos, me da miedo, probablemente a otros no. Y son zonas no precisamente de escritores de género, sino de escritores que por ahí trabajan también cuestiones realistas y que cuando se acercan a determinados climas me dan miedo. Pero en general el terror escrito es difícil. Qué sé yo leí mucho King y miedo me dio Cementerio de Animales, ¿no? ¿Dónde está la cara de mi hijo? Revival, eso me da mucho. Bueno, eso sí, sí. Bueno, algunas cosas, pero sonitas, ¿no? Pero como realmente es recontra difícil generar miedo. Uno puede poner monstruos, puede poner, no sé, casas abandonadas y qué sé yo, pero el miedo es una emoción muy difícil de alcanzar. Como es difícil escribir humor también, qué sé yo. Luciano, vos mencionaste algo que me gustaría por ahí comentar brevemente, porque vos decías, bueno, es un relato realista. Parece ser que la condición es el realismo, porque si no te vas como un genio fantástico distinto, que se desmonstrifica por lo raro, ¿no? De alguna manera. No, pero yo digo, porque hay cosas que por ahí me perturban, no sé si me da miedo, pero sí me perturban, ponerles algunas cosas de Saer, ¿no? Nadie nada nunca de Saer, no sé quién lo leyó de acá, pero digo, o la pesquisa, bueno,
O lo que hace Busquet en... No, porque uno suele asociar el gótico a determinados clichés de frío, claro, frío, ¿no? Magnetizado también. Pero Busquet en Bajo este sol hace un gótico del calor, de lo groncho y de los insectos grandes y de la transpiración y del olor a caca, que es una cosa impresionante. Y yo sé que él no lo hizo con esa intención, pero sin embargo llega a un lugar bastante espantoso. Y es un código realista, digamos, ¿no? Ahí en la nuca y el calor y la muerte de los caballos de fondo tiene también un poco esa cosa tenebrosa. Y la cosa alucinatoria que tenía Saer, por lo menos de sus primeros libros, muy folleriana, digamos, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Me gustaría que volviéramos brevemente a los orígenes para que Esther nos contara exactamente cómo se concibe el monstruo. Porque es cierto lo que ellos dicen, o por lo menos lo decía Luciano, que es como un género conservador, ¿no? De alguna manera en los relatos de vampiros sobre todo, siempre tienen razón los mayores, ¿viste? Siempre hay un viejo que alerta porque ha conocido la historia. La memoria de los viejos es impresionante, los cuentos de terror. Pero esta chica lo escribe a los 18 años, lo cual es extraordinario. Contanos un poco cómo concibe al monstruo científico que es Frankenstein. Bueno, sí, antes de ir ahí, quería sumar algo esto del psicópata y el asesino serial que decía Luciano. Me acordé de algo que dijo Piglia, que tomaba al monstruo como una criatura con un exceso de personalidad, como alguien que en la multitud tiene un exceso de la personalidad, como alguien donde lo que en general se identifica como inhumano, lo que pone de manifiesto es que lo que es en general calificamos como inhumano, aparece proyectado como humano, aparece como un rasgo de carácter que está subido de tono. Y eso es lo monstruoso, y eso es lo monstruoso de Frankenstein, el monstruo de que vos me estás preguntando ahora, que justamente lo que dice Frankenstein, como se planta Frankenstein frente a su inventor en un momento, es que lo que él tiene de monstruoso es aquello en lo que se parece a su creador. Está disimulado en la novela porque el monstruo tiene una apariencia horrible. Y por eso Harold Bloom se pregunta qué hubiera pasado si el estudiante de medicina, más que el estudiante hubiera sido un buen cirujano plástico, que creo que hoy sería quizás un monstruo con una apariencia física retocada. Los de Enrique, que son bellos. Los de Enrique, que son bellos, tal cual. ¿Qué pasaría si hubiera sido un buen cirujano plástico y este asesino serial, que además es un gran argumentador, que se puede hacer escuchar, no como después pasa con las adaptaciones donde lo silencian porque directamente no tiene capacidad de hablar, pero que se puede hacer escuchar, además tuviera un buen look, como dirían ahora, tuviera una buena imagen. Fuera deseado. Fuera deseado para lo que se puede considerar en términos puramente estéticos, que a veces son el filtro de lo deseado, ¿no? Pero ¿cómo surge? Y surge como una respuesta a lo que era, digamos, desde el punto de vista literario, es una respuesta literaria a lo que estaba pasando en ese momento, que también era respondido desde la literatura, con una literatura gótica que se agotaba, donde el terror solamente se convertía en una especie como de reacción de sensaciones, donde la ciencia era visitada en la literatura casi como la literatura tomaba sucesos de la ciencia y donde los escritores parecían agotados en un círculo vicioso que es muy difícil de romper, que era el de tomar materiales de la ciencia para contar. Y aparece una escritora muy joven que se propone helar la sangre y toma estos materiales de la ciencia y además de la literatura, por supuesto, y de la mitología, porque ella era muy estudiosa y venía con una propuesta de libertad, como dice Gabriela Misraje en un ensayo, y ella se propone helar la sangre. Y lo que ella toma, y lo cuenta en un prólogo de Frankenstein en una tercera edición, cuando ya es más grande y puede darse cuenta de lo que escribió, porque los escritores no se dan cuenta a veces de lo que están escribiendo, es
no lo que estaba pasando, y yo creo que esta es la clave, sino que tiene la sabiduría narrativa de tomar lo que se decía que estaba pasando. El doctor Erasmus Darwin, el abuelo de Darwin, había hecho un experimento con un gusano que se llamaba vermicelli. Esto también es muy lindo, porque bueno, en general en las traducciones se pone que ese gusano es un fideo. Este doctor Erasmus Darwin estaba descubriendo en ese momento un montón de animales, porque se estaba trabajando con microscopios y con lentes, y había que ponerles nombres, así que había un estallido de palabras en ese momento. Él ponía nombres en latín, en un mal latín, que se mal traducían. Todo esto sucedía a una velocidad rapidísima, había muchos cambios en el lenguaje. Entonces Mary Shelley en el prólogo cuenta que Lord Byron y Shelley hablaban sobre un experimento de Darwin que había vuelto a la vida, un trozo de vermicelli, ella habla de gusano, se traduce como el fideo, y le había dado vida insuflándole energía galvánica. Y ella dice, no hablo de lo que el doctor hizo, sino de lo que se dice que estaba haciendo. Y en ese cruce ella está mezclando la ciencia, está mezclando lo que se divulga como saber científico, está juntando la admiración por los avances científicos, pero también el temor. Creo que de todos estos cruces surge este monstruo que después tuvo una lectura conservadora, sin duda. De hecho, Shelley, el marido de Mary Shelley, hizo una crítica para la novela diciendo que uno de los mensajes de la novela justamente era que la evolución de la vida de una persona dependía mucho del trato que se le daba a esa persona. 5 o 6 años después ya se utilizaba la palabra Frankenstein para decir exactamente lo contrario. Se decía, por ejemplo, en los diarios, quieren liberar a los esclavos, van a crear un Frankenstein. O sea, se incorporó como concepto. Se distorsionó. Contá un poquitito, porque si no me equivoco, ella no lo publica con su nombre. Ella no lo publica con su nombre. Porque eso no se sabe. Yo recuerdo ediciones donde no estaba el nombre de Mary Shelley. No estaba el nombre de Mary Shelley, y después se arma así como una especie de carrera loca y paradójica, donde ella termina firmando de la misma autora, del mismo autor de Frankenstein. En inglés no hay género, entonces eso es engañoso. Ella no, como estaba viviendo en una situación que era escandalosa en ese momento, en lo personal, con Shelley, no podía firmar con su nombre. Ya venía de una situación castigada socialmente por la historia de vida de sus padres también, y además, de alguna manera, se sospechaba también que el hecho de que ella fuera una mujer y hubiera escrito esta novela también iba a ser controvertido, así que sale dedicada a su padre, a William Godwin, pero de una manera anónima, y muchos críticos pensaron que le había escrito su marido. Además, su madre, contá eso. Su madre era Mary Wollstonecraft, la autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Antes había escrito también un libro muy importante que era apoyando la Revolución Francesa, que era respuesta a un libro que la atacaba. El padre también era un pensador, lo que anacrónicamente podríamos llamar un anarquista, aunque no lo era. Así que bueno, ella en el prólogo, en este mismo prólogo que les comento, dice que para ella no es de extrañar que ella se dedicara a las letras. Pero ella también hace el Frankenstein de alguna manera también es un saludo a esta madre, es un canto de libertad, solo que rápidamente fue tomado con una lectura más reaccionaria. Yo no sé si ustedes creen que existen las literaturas nacionales. Pregunto esto porque es muy sorprendente para mí ver cómo en la última década hubo la literatura argentina abrazó un género tan británico, tal vez gracias al pop, tal vez gracias a las industrias audiovisuales. Digo gracias en el sentido de que sí liberaron una serie de imaginarios que para quien los ha leído en inglés o conoce un poco la historia de cómo surgen estos monstruos y la novela de intriga con la que está tan emparentada, es bastante sorprendente. Tenemos una gran tradición de literatura fantástica, pero esto me parece como que yo lo sigo leyendo como literatura nacional británica. Pero eso lo abrazó Borges en pero los años bueno, 90. La fiesta del monstruo, pero no tanto.
No, pero la poética de Borges era el fantástico, por más que, sí, no sé si visitó tanto el tema del monstruo, pero digo, la idea de, digo, es un género... El fantástico sí. El fantástico. Sí, pero, sí, lo acabo de decir. Pero no el monstruo, no hay, la literatura argentina no está como poblada de monstruos. No hay tanto monstruo. Estoy pensando. Sí, puede ser si nos circunscribimos a la idea de monstruo, por ejemplo, como si en el policial nos circunscribiéramos a la idea de detective, si en el terror nos circunscribimos a la idea de monstruo, tal vez que son como los centros neurálgicos tradicionales de los géneros, de estos géneros. Pero sin embargo, si volvemos un poco, por ejemplo, a Frankenstein, que estoy hace un rato tratando de acordarme el subtítulo que era Prometeo, el moderno Prometeo. Porque me parece muy importante el subtítulo, porque lo que a mí me dice es que no es una novela de terror, sino de ciencia ficción. Si la tengo que leer desde hoy, y que si hay algo que me da miedo en ese libro es la soledad del monstruo, o de la criatura, para no llamarla necesariamente monstruo. Es una criatura, porque el problema es, a mí me gusta cuando el género, hoy a esta altura, ya de vuelta a muchas cosas, como decían recién, se tiene que preguntar, así como el policial se tiene que preguntar por la justicia, por el detective, por el terror se tiene que preguntar por el monstruo. Eso que decía Luciano respecto a algo conservador, para mí es conservador cuando parte de la idea preconcebida de lo monstruoso. Yo, por ejemplo, recién un ejemplo que decía Luciano del cuento de Samantha, Un hombre sin suerte. Y él decía, para mí ese personaje es un monstruo. Y yo digo, ¿es un monstruo o es un hijo de puta, básicamente? O una persona horrible. El monstruo, que le gusta hablar con los niños. Que le gusta, claro. El monstruo no está marcado por lo sobrenatural. Y nosotros corremos esa vara todo el tiempo. En ese sentido, usted decía, bueno, género fantástico siempre hubo en Argentina, desde Lugones. Es una tradición. Es un buen punto. Pero no tanto ciencia ficción y no monstruos. Sí, es interesante pensar lo sobrenatural que es justamente a donde supuestamente termina lo natural. Ahora, ¿quiénes definen lo natural? Nosotros definimos lo natural, entonces lo sobrenatural empieza a ser una cuestión casi retórica y política y poética con la que tenemos que estar discutiendo todo el tiempo, que me parece que es lo que hacen los géneros hoy por hoy híbridos y con identidades muy fluidas y confusas también, que también me resulta muy interesante. Voy a traer a colación un libro que en un momento tuve la oportunidad de editar, que es de Osvaldo Aguirre, que se llama La oscuridad dentro de mí. Y es un libro de crónica en donde él revisa y logra entrevistar a algunos femicidas y revisa el tratamiento que se les dio a los femicidas en los medios de comunicación, que tiene que ver con esto de los Frankenstein, ¿no? Sí. Porque los medios de comunicación, por supuesto, los trataban de monstruos. Y él plantea algo que a mí me parece muy lúcido, que es, al ubicarlos en el lugar de la monstruosidad, los retira de la sociedad y nos tranquiliza la conciencia a todos. No son monstruos, son personas como nosotros. Más que humanos. Y que están ahí, o en todo caso, claro, son rasgos exacerbados de una humanidad que de alguna manera nos está atravesando a todos. Entonces, yo prefiero tratar de pensar lo monstruoso como un enigma constante al que le voy a preguntar en el momento en que quiero darle voz a un monstruo, intentar darle voz a un monstruo, no atribuirle justamente realmente voy a fracasar, ¿no? Pero al menos tratar de no atribuirle todo el peso de mis obsesiones, de mis miedos, de mis propias censuras, porque sí, es un género particularmente reaccionario, si se quiere. Pero perdón, vuelvo a tu pregunta porque esto de géneros nacionales, yo creo que es algo que trasciende las nacionales y tiene que ver más con imaginarios de época que parecían géneros con fórmulas muy establecidas, bastante agotadas, y de repente en todas partes uno empieza a ver, insisto, para mí la marca genérica de la época es la hibridez, ¿no? Estoy leyendo ciencia ficción, estoy leyendo
Lo que por ahí la se marca del género en esta época. En esta época, sí. Fantástico, terror policial, están hay buenos y malos textos que están atravesados por todas estas cosas. Lo que más se acerca para mí a un pensamiento, y es algo que también sé que se está pensando acá, que es el New Weird, digamos, que retoma un poco la idea de Weird de Lovecraft. Explícalo un poquitito, porfa. En realidad retoma la idea que tenía de literatura extraña Lovecraft, que bueno, básicamente literatura de terror, a donde, por ejemplo, perdón si me entiendo, insisto con esto, pero lo interesante de los monstruos de Lovecraft es que nunca los vemos del todo, ¿no? Y son amorfos, y son idiotas, y son cósmicos, son inconmensurables, o sea, son indescriptibles de alguna manera. Me parece que ahí hay algo que Lovecraft, con todo su espíritu reaccionario, encontró incluso a pesar suyo, y que es interesante porque me parece que lo que pensamos como New Weird, que viene de Inglaterra también, Harrison, China Miéville y otros autores, tiene que ver con poner en cuestionamiento las naturalizaciones que nosotros usamos para decir esto es real, esta es la realidad, esto es realista. Entonces, incluso muchos de estos autores escriben una literatura que a priori parece realista, pero siempre está como desenfocada, siempre hay algo que te perturba, algo que te descoloca. Puede ser un elemento chico o puede ser algo mucho más exacerbado. Me parece que respondiendo a tu pregunta y pasando el micrófono, va más allá de lo nacional. Me parece que no lo puedo asociar a algo así. Yo me quedé con algo de lo nacional, de pensar la literatura como acotada a la nacional, ¿no? Que me parece que está bueno como pregunta, como cuestión a reflexionar, pero volviendo a Borges. Ya escribió hace mucho el escritor argentino de la tradición, donde decía: no tenemos por qué ceñirnos a una tradición nacional para escribir, o una tradición española, o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso, por un lado, digo que somos un país marginal, y que tenemos, y eso nos da libertad para escribir lo que se nos cante. Y por otro lado, creo que sí es algo que yo, cuando escribí mi primer libro, digamos, de género, es algo que yo pensé, que es cómo argentinizarlo, ¿no? Cómo no sentir... Bueno, hay una serie de cuestiones que resolver en un texto por eso, ¿no? Porque hay una necesidad de verosímil. Por ejemplo, para que trabajar está ciencia cuando ficción. hablabas de realismo. ¿Cómo no sentirte ridículo mientras lo escribís? Esa es la pregunta, digamos, Claro. ¿no? Como voy a escribir sobre viajes espaciales. ¿Cómo no sentirme ridículo? Estoy en Caballito, ¿no? Es una pregunta. Y es difícil, pero al mismo tiempo el contraste entre esos géneros que sí tienden a un imaginario, ¿no? Por ahí un imaginario que es de los años 50, que es Bradbury, qué sé yo, que igual Bradbury es medio argentino. Tiene una parte argentina, ¿no? Pero ponele, el imaginario de los años 50, ¿cómo adaptarlo para escribir ciencia ficción a nuestra relación con la tecnología, ponele, ¿no? Es muy difícil porque no es la misma relación que tienen en países del primer mundo o en países, bueno, en Inglaterra, ponele, ¿no? Entonces, es una pregunta que hay que hacerse, y también en relación a los monstruos, también en relación a que tampoco eso sea, digamos, una restricción, ¿no? Pero al mismo tiempo sí, tenemos una tradición que larga, otra vez, poner el Matadero, sí, lo podemos leer como realista, pero también lo podemos leer como unos zombies, estos sacados que van a buscar al pobrecito unitario y le hacen asquerosidades. No, digo, lo podemos leer como zombies, no sé por qué no. Todo es cuestión de cómo leamos. Esther, ¿algo que aclarar ahí? No. Porque yo pensaba, bueno, al monstruo le tenés que armar todo el ecosistema, ¿no? Ricardo lo encuentra muy bien, casi como yo no voy a volver a caminar por Alem del mismo modo,
y me voy a cruzar de la vereda enfrente de la Recoleta después de la sede de Marina Yuxú, que es otro libro de una vampira extraordinaria en la Recoleta, en Buenos Aires, ¿no? Pero siempre hay como esa especie de valor agregado para mí personalmente, cómo se adapta, cómo se hace, cuál es el ecosistema. Y sí creo que hay un riesgo que en géneros no tan marcados no se corre. Pero bueno, coincido con vos en el tema de la tradición. ¿Ibas a decir algo? No, que para mí tiene que ver con el, digamos, porque los monstruos siempre son simbólicos, ¿no? Siempre lo pensamos como simbólicos. No sé si el escritor... A la vez tenemos que no leerlos como simbólicos. No, porque se para arruina sentir todo. el impacto. Sería una Obvio, si es una alegoría, bueno. Si es una alegoría es un bajón, Obvio. claro. No, hay que pensarlo como monstruos reales que hacen daño. Pero a la vez siempre a la hora de leer uno se lo adjudica a determinadas cuestiones que no siempre son, primero para el escritor, tan claras, ¿no? Yo prefiero no entender ciertas cuestiones de lo que escribo porque creo que lo enriquezco, ¿no? Sí entender cuál es la historia, digamos, pero no saber, porque yo no escribo tesis universitarias ni ensayos, digamos, escribo literatura, trabajo con el mundo de los sueños. Entonces, darle todo servido al lector para que tenga exactamente la interpretación que yo quiero que tenga es un bajo. ¿Qué no va a pasar? Que siempre te dicen, es mi tía, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, lo impresionante de esto que contás vos, Matilde, es como la cuestión del vampiro, por ejemplo, que es ¿no? Para mí es el gran monstruo, ¿no? Cómo fue cambiando de significado a lo largo de la historia humana, al punto tal de que hay un cuento de Karen Russell que se llama Vampiros y Limones, que es un vampiro desdentado, viejo, sin ganas de nada, que chupa limones, demasiado viejo, ¿no? Y eso dice algo sobre esta época. No sé qué, pero algo está diciendo acerca de dónde metemos el vampiro, un vampiro que ya no tiene deseo, ¿no? Que no tiene sensualidad, que no tiene lujuria, que es como era hasta una época su rasgo principal. El rasgo principal del vampiro anglosajón o el vampiro europeo, digamos, que es el que ganó la pulseada. Pero si uno revisa, encuentra en diccionarios de monstruos, por ejemplo, hay una entrada que la entrada que dice vampiro es la que más páginas tiene, porque hay vampiros en todas partes del mundo, en todas las culturas, muy distintos entre sí, algunos son absurdos, otros te dan ternura, digamos, son todos más o menos criaturas. Hay vampiros, en Chile hay uno que se llama chonchón. Yo no sé si... Es de la cultura mapuche el chonchón. Y después tenés los que te suenan más a vampiro cercano, Gorbak, por ejemplo, que es un vampiro croata que lo matás poniendo unas flores particulares en los cementerios porque el vampiro se distrae, empieza a sacar las flores, no ve que amanece y se muere. Es una locura, sí. Pero bueno, ese tipo son criaturas vampíricas de distintas regiones, pero al mismo tiempo está la otra coordenada que es la temporal, ¿no? Esto de cómo van cambiando, de cómo eso va mutando. Los argentinos dominaron bastante el tema del sol, incluso también. O sea, se debilitan, pero no es que se extinguen. Sí, no se prenden fuego, como la primera película de Bigelow, Catherine Bigelow. Sí. ¿No? O sea, cae un rayo de sol y ya se le incendió la mano. Es genial. Eran vampiros punks. Genial. Hay algo que, hablando de esto de la versión argentina del terror, en la novela de Marina Yuxuk, que es muy impresionante, vos hablaste de la Recoleta, y me parece que hay no creo que haya sido intencional, o quizás sí de Marina, es el lugar que va ganando el cementerio. El cementerio casi se transforma en un personaje. Ella en un momento dice que el cementerio es como una ostra que se abre y se cierra. Hay un desplazamiento casi del terror, el cementerio ¿no? de esa novela es como que reemplaza la ciudad. Exactamente, el cementerio reemplaza la ciudad, va ganando una entidad y de golpe hay una inteligencia, hay una lucidez para narrar que hace que ese cementerio cobre una entidad de miedo
que van mucho más allá de quién está contando, porque en la novela hay momentos en que la que está contando es esta vampira, hay momentos en que va contando la chica que después termina entablando relación con ella, pero son las dos las que entran en el cementerio, de ratos es este niño, pero son esas, ella va contando hasta la historia del cementerio, este cementerio se transforma en una persona porque tiene historia, tiene una vida que empieza de la peor manera, ¿no? Además que es la vida de un lugar que alberga muerte, pero donde hay movimiento, y ahí hay un corrimiento, un desplazamiento que es muy único que hace ella, que es convertir el cementerio casi en un personaje. Creo que eso es algo muy, muy destacable, ¿no? Sí, no, yo iba a agregar lo que vos decís, que me parece que siempre, bueno, no tengo un diccionario de monstruos, me parece una idea espectacular, lo quiero conseguir, pero el monstruo es consustancial a la ciudad, pero también hay vampiros rurales, ¿no? Fue la mesa que hicieron ayer. Sí, insisto, hay vampiros de todo tipo, y la novela de Marina me parece un buen ejemplo de apropiación genérica, y esto que hablaba de un riesgo de, porque es cierto, sí, escribir ciencia ficción, por ejemplo, en Caballito, Sater, ni hablar en San Francisco o en Paraná, ni hablar, uno se siente un poco ridículo, pero bueno, tiene que encontrar una impunidad como para... Y ese riesgo, en realidad, entenderlo como una posibilidad. Para mí, en ese sentido, quienes vienen escribiendo género, pienso más por ahí a veces en la ciencia ficción, pero la manera en que Cohen entendía la ciencia ficción es justamente la posibilidad de apropiarte de un género, desarmarlo, descolocarlo, trabajarlo incluso desde el lenguaje, desde un lenguaje roto y corrido propio que después tiene una vida autónoma y que te excede, digamos. Me gusta pensar ahí que nosotros como tercermundistas en el margen tenemos más posibilidades de ser ridículos sin que nos importe. Bueno, hay que traer también en el borde de la ciencia ficción, en el mejor género fantástico, lo impresionantemente temprano de la invención de Morelli, ¿no? Que es una máquina que después va a engendrar una enorme cantidad de máquinas que va a inflamar la imaginación de la creación de innumerables autores, ¿no? A través incluso de Lem, un polaco que lee a Bioy Casares y que, bueno, echa a andar una maquinaria de ciencia ficción, ya más netamente, pero también polaca, otra rareza. ¿Cuánto hay de inevitablemente político en el monstruo? Alguien rozó el tema. O sea, dijimos, bueno, si sabemos que es una alegoría, deja de interesarnos, ¿no? Si sabemos que el monstruo es metáfora y no vemos al monstruo, no nos entregamos a la materialidad del monstruo, que es demasiado humano, nos perdemos mucho. ¿Cómo, digamos, a ver si lo puedo formular con más precisión? ¿Cómo se evita, o si hace falta evitar, esta metaforización política inevitable del monstruo en un país como Argentina? Yo creo que debe ser inevitable, aunque no sé si es que es inevitable, aunque no sé si es una tesis de trabajo del escritor en el momento. Pero creo que volviendo a una pregunta anterior que habías hecho respecto a por qué el terror brota, que puede ser que brote en el mundo, ¿no? Pero de alguna manera el hecho de que el género de terror brote en nuestro país, me parece que no es casual, como hace un rato yo nombré La pesquisa de saber que no es una novela de terror, pero realmente hay momentos en que te pone los pelos. Por lo siniestro. Por lo siniestro, sí, es otra cosa sí, que lo que preguntas, porque vos estás hablando del monstruo. Sí. Pero creo que es inevitable cuando se trabaja con el miedo como materia, que aparezca lo político, porque el monstruo aparece justamente interactuando, el monstruo aparece como reflejo del creador o de la persona con la que va a interactuar, para desgracia de la persona, pero tiene que ver con el tema del otro, el monstruo, y el otro como reflejo, más que con el tema del otro, yo creo que el monstruo tiene que ver con el tema del doble. Entonces, inevitablemente para mí interviene lo político. No sé
sí, con distintos grados, según el autor, distintos grados de intención. Pero yo creo que está, en Mary Shelley estuvo, creo que de una forma bastante intencional. Después, con distintas lecturas, ¿no? A lo largo del tiempo que se hicieron sobre el monstruo de ella, pero yo creo que sí, no sé, compañeros, creo que el grado de intención o conciencia puede ser diferente, pero... Yo creo que el lío empezó con Casa Tomada de Cortázar, ¿no? Claro, bueno, ahí El tipo, claro. el tipo no dijo qué había en la casa y Sebrelli lo interpretó como el peronismo, las hordas peronistas y ahí empezó la... Pero sí, qué sé yo. A la vez yo creo que un poco los escritores de terror tenemos que justificarnos, porque es como si estuviéramos jugando, como si todavía fuéramos chicos y estuviéramos jugando con giladas. Entonces tenemos que justificarnos diciendo cosas importantes, diciendo no, esto lo relaciono. Es cierto, porque es el género más próximo al cuento infantil, es muy próximo al Pero cuento sí, es infantil y tenés que estar en contacto con tu parte infantil. Después sí, tenés que vender libros y tenés que hablar, digamos, te tienen que tomar en serio, ¿no? Que es lo más difícil. Pero tenés que estar en contacto con... Y por ahí sí, después te das cuenta de que se refería a tal cosa. Cortázar en la famosa entrevista de A Fondo dice que Casa Tomada surgió como un sueño, una mentira terrible, ¿no? Obvio, gran mentiroso Cortázar, pero que surgió como un sueño y él se levantó y lo escribió entero. Mentira. Nadie le cree eso, pero queda linda la mentira, ¿no? Entonces, pero bueno, él se ocupó de no mostrar ese monstruo que, por otro lado, él tiene varios monstruos, no sé, sí, tiene un par, ¿no? En su literatura. Y bastante lindo, y vienen a cortarnos, así que me parece que se quedan conmigo, soy el último. Eso, no. Seré breve entonces. Solamente pensar lo político en los niveles. Bueno, hay que decir que tu novela tiene tres momentos políticos muy marcados. Muy marcados. Por eso, para mí, por eso la pregunté. Una lectura en relación a lo político, pero desde lo coyuntural, digamos, las metáforas, por supuesto, y las alegorías van a ir cambiando o se van a ir asentando o no. Uno no puede hacerse cargo de eso, uno no escribe desde ahí, al menos yo no escribo desde ahí. Pero después sí tengo que reconocer que pienso, cuando pienso en lo monstruoso, lo pienso desde una perspectiva tanto política como poética, en el sentido de estoy tratando de pensar, insisto, en un otro al que no tengo acceso a su interioridad. Si yo pienso en aspectos políticos, por ejemplo en Drácula, el aspecto más político para mí de Drácula es que todos tienen voz menos Drácula. Todos los personajes que vos te vas a cruzar en la novela escriben una carta, en una entrevista, graban una conversación, todos hablan. El único que no habla es Drácula, nunca tenemos la versión de él de las cosas. Eso me parece tremendamente político, además es el extranjero de Europa del Este también, ¿no? Bueno, en ese contexto. Es una lectura que... porque la novela tiene tres partes, ¿no? 3 diarios. Lo voy a anotar por si no la han leído, que son el bombardeo a Plaza de Mayo, Malvinas y el 2001. Sí, que obviamente son elecciones conscientes y no son elecciones inocentes, pero si se quiere, una de las cosas que más me interesaba era que eran momentos muy conflictivos dentro de la ciudad en donde el monstruo que estaba ahí tenía cierta impunidad de movimiento. Después, los ecos que eso pudiera producir con verdaderamente lo que pasó en junio del 55, lo que Malvinas era. Todos esos resaltos tienen que ver con esto que también creo que Luisa decía hoy, en donde dejar que el texto signifique, ¿no? Que los sentidos, por las cosas que uno va poniendo y van apareciendo, empiecen a encontrar un sentido un poco que uno no va a manejar del todo. Porque seguramente ese texto va a decir cosas mucho más interesantes que las que puedo decir yo. Entonces me parece que ahí sí se pone en juego algo más coyuntural, particularmente en la novela. Pero bueno, eso.
esos dos momentos políticos me parece importante separarlos. ¿Algo para agregar sobre esto? Ya agregaron todos. Bueno, nosotros vamos a tener que ir redondeando, pero está el tema de las anécdotas, ¿no? Entonces, a todos nos han pasado cosas raras. Acordate. Digo una cosa. Yo no sé si esto quieren hacerlo como una mecánica que nos contemos o si alguien del público quiere Apague la luz. contar. Este calor es raro. A ver. Paranormales, Experiencias anécdotas, paranormales. sí. Seguro, todos tenemos. Bueno, yo más que contar algo puntual, quiero comentar que a veces me ha pasado, pero no voy a dar ejemplos concretos porque creo que pierden fuerza y parte de lo que pasa es no entrar en detalles, pero a veces me ha pasado en la escritura que contar algo que después se cumple de una manera un poco impresionante, sobre todo con nombres. Me ha pasado de poner un apellido que creía que había inventado y muchos años después encontrarme con ese mismo apellido, a veces en una ficha o en un legajo, o de haber conocido a una persona con ese apellido, con ese nombre, que tuvo un peso, claro, no era así, como en una lista de... así ¿Cómo nomás. te lo explicaste? No me lo explico, que es un ensayo breve que me gustaría escribir, que todavía no sé muy bien por dónde agarrar, y tengo una libreta, un archivo de Word en realidad con notas que tomo y algunas notas que voy tomando de escritores que tienen que ver con eso, pero no lo termino de explicar. No sé cómo es. Creo que hay un tiempo del lenguaje y un tiempo cronológico, o que a veces hace que como trabajamos con palabras estemos más atentos a las palabras y esos azares los descubramos quizás, pero no sé si es paranormal o normal. No sé. Estoy de acuerdo con que la anécdota es una especie de género en sí mismo al que le creemos más, por más que no esté escrito bellamente, ¿no? Lo que tiene el cuento de terror, hablamos de la Enríquez, es que en general tienen unos finales que son muy Poe, digamos, una bomba, ¿no? Una cosa. Y la anécdota puede ser como más digresiva, más abierta. No voy a contar una anécdota, pero sí voy a pasar un chivo, que es que estoy escribiendo historias reales de terror para la agenda, y me pueden escribir a mi mail, que es lucianojlamberti@gmail.com, para contarme una historia real. No una vez sintieron una cosita, una historia, digamos, ¿no? Se fueron a vivir a tal lugar y le pasaban tales cosas y empezaron a tomar pastillas y todo eso, ¿no? Una historia entera, no vi una luz. Ok. Las estoy escribiendo porque me parece que hay algo ahí que no hay en la literatura de terror, que es, cierto grado de verosimilitud, digamos, ¿no? Que da más miedo que... Es el cuento de fogón, digamos. Claro, que eso es la anécdota, es realista la anécdota. Son todos testimonios que yo grabo y los... ¿Hubo un censo? Sí. Hubo un censo en la época victoriana de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, por un lado, y del periodista William Tested. El de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas se publicó en un libro que se llama Fantasmas de los Vivos. Y está buenísimo. Y el de William Tested, que se peleó con los señores de la sociedad. Pero creo que el argentino va a ser mejor, va a ser menos serio que el victoriano, en el mejor sentido. Completamente. No, y siguen pasando, vos decís, en esta época de Instagram, TikTok, ¿cómo van a seguir pasando esas cosas? Sigue habiendo gente, por lo menos, con una especie de shining, ¿no? De percepción, que todos tuvimos alguna vez un shining, pero muy chiquitito y aburrido de contar, digamos. Pero hay gente que lo tiene muy fuerte. Una mujer, una médica, que desde que lo operaron de la cabeza... ¿Cómo se dice ahora? Claro, estás contando ya. Desde que lo operaron de la cabeza, todos los días a las 6 de la mañana se aparece su abuela
a los pies de la cama y le habla de cosas que le pasaron a sus parientes que ella no sabe. Y le da mensajes para sus parientes, tipo, a la Normita tenés que decirle que deje de tomar tal cosa. Y ella va y lo hace. Se convirtió en una especie de medium. Y lo peor es que se le empezaron a aparecer otros. Gente que ella no conoce, que no son la abuela. Y que también le empiezan a dar mensajes. ¿Desde que lo operaron de qué? Desde que lo operaron, tuvo un tumor en la cabeza. Bueno, eso a lo mejor ayudó, pero desde chiquita ella también... ¿No son alucinaciones? ¿Cómo una alucinación puede saber cosas de la vida de su padre que ella no sabía? No sé, a lo mejor tiene que ver. A lo mejor alguien te va a decir porque lo tiene en el inconsciente y gracias a la alucinación... aburrido! Cualquier cosa que... ¿Tiene miedo o está tranquilo? Tiene miedo cuando se le aparecen Está los como otros. loca de la mañana a la noche cumpliendo los mandatos. No, se le aparecen los otros. Perdón, hay un fantasma en una silla allá que nos está haciendo... No existe Camila. Cerrando... Es un fantasma, es producto de nuestra imaginación. Yo no voy a contar anécdota, lo cierro entonces pensando en el lugar que me genera terror ahora o me seduce son los espacios liminales y hay una idea que se llama los backroom. ¿Han escuchado hablar de los backroom? Vayan a Google porque no lo voy a poder contar ahora. Pero básicamente es este lugar en el que estamos ahora, esta noche a las 3 de la mañana, cuando estén las sillas vacías, que quede alguna luz titilando y de repente nosotros entramos acá y no podemos salir. No, bueno, a partir película de bueno. Arranquen de ahí. Bueno, espero que les haya encantado, a mí me gustó muchísimo la charla y bueno, a seguir leyendo. Gracias por acompañarnos. Hola. El aplauso para